compañero Jorge Glass Espinel. Queda usted constitucional y legalmente posesionado como el vicepresidente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Señora María Alejandra Vicuña Muñoz, queda usted constitucional y legalmente posesionada como vicepresidenta de la República del Ecuador. Señor Otto Ramón Sonnenholzner Espert, queda usted constitucional y legalmente posesionado. Fue designada por la Asamblea de una terna que completaban María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado. Con los votos justos, 70, María Alejandra Vicuña se convirtió en el reemplazo de Jorge Glass. Quiero expresarles mi profundo compromiso para desempeñar este cargo con total honestidad, transparencia. Yo confío plenamente y absolutamente en ella. Eso, María Alejandra Vicuña, una de las mejores mujeres de la patria. Pero las cosas no son como parecen. Era noviembre y en la Asamblea se discutía la destitución de la legisladora Sofía Espín. Ella se acercó a una de sus excoidearias con un documento para advertirle lo que podía pasar si era finalmente cesada. Espín a la final fue destituida y el documento terminó por hacerse público. Era la declaración juramentada del ex asesor de Vicuña, Ángel Sacbay, quien la acusó de exigirle el pago de entre $300 y $1.400 mensuales de su sueldo cuando Vicuña era asambleísta entre 2011 y 2013. La Fiscalía inició una investigación y el presidente de la República no le expresó su respaldo. Más bien, le quitó sus funciones. No puedo ni debo actuar como juez. Hemos creado las condiciones para una justicia independiente. Dejemos que las instancias correspondientes hagan su trabajo. Al final, sin el apoyo del gobierno, tuvo que renunciar. Presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo. Pasaron apenas 2 días y el jefe de Estado envió a la Asamblea la terna para el reemplazo de Vicuña. 3 nombres supuestamente alejados de la política: Otto Sonnenholzner, Nancy Vasco y Agustín Albán. Sectores políticos antes opositores, esta vez mostraron su respaldo. La Asamblea también apuró el trámite y a la siguiente semana se realizaba la elección. El primero de la terna llegaba con el apoyo de todas las tiendas políticas excepto el correísmo. 94 votos le dieron a Otto Sonnenholzner la vicepresidencia. Queda usted constitucional y legalmente posesionado. En su primer discurso, hizo un llamado a todos los sectores políticos. No debemos permitir que las diferencias políticas nos desvíen de la ruta del desarrollo. Respeto su opinión y los invito nuevamente a todos, como el que más, para trabajar juntos por el Ecuador del futuro. Es la silla caliente de la vicepresidencia, con 3 ocupantes en el actual periodo de gobierno. El 6 de febrero de 2018, tras perder la consulta popular, Rafael Correa dejó el país y no volvería más. Ahora es un prófugo de la justicia. Pese en su contra una orden de prisión y un llamado a juicio, señalado como autor del delito de secuestro al político Fernando Balda. Según la Fiscalía, hay indicios suficientes para creer que Correa ordenó el operativo en contra de un opositor que le era incómodo. Agentes de inteligencia confesos reconocieron haber actuado en contra de Balda con fondos públicos para retenerlo en Colombia. Hay cheques, transacciones, recibos y sus propios testimonios vinculando al exmandatario. Hoy es un prófugo más de la justicia, lamentablemente no quiere asumir sus responsabilidades en un juicio. Por el dinero utilizado en el fallido secuestro, se avisora otra investigación, esta vez por peculado, delito que no prescribe y que también pone a Correa en la mira. Ahora resulta que somos secuestradores. Entregar ese informe. Al expresidente también lo persigue el asesinato del general Jorge Gabela. La familia del excomandante de la FAE lo señala como posible encubridor de las verdaderas causas de su muerte. Y cuando tenga que hacer mi denuncia particular, irá en contra de todos los miembros de la comisión que se creó con decreto ejecutivo, a la cabeza el señor Rafael Correa Delgado. El tercer informe pericial del caso desapareció en manos del gobierno de Rafael Correa.
Su ministra de Justicia aseguró que Gabela murió por delincuencia común, pero el propio autor del informe, el perito argentino Roberto Mesa, la desmintió y aseguró que la conclusión fue que el asesinato tuvo que ver con su oposición a la compra de los fallidos helicópteros Drup. Ahora el caso está en la Fiscalía. Los procesos judiciales alcanzaron a los funcionarios más cercanos de Correa. Su exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, también está prófugo. Se sacó el grillete electrónico y burló a un débil sistema de control. Aquí estoy, me voy a entregar. Junto a Alvarado, los hermanos Carlos y Marco Antonio Bravo, otras piezas claves de la política de propaganda del correísmo, son procesados por posible peculado debido a contratos irregulares de la SECOM. La fuga de Alvarado le costó al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. El gobierno extremó las medidas de seguridad para los procesados por corrupción y Glass fue trasladado de la cárcel 4 de Quito al centro regional de La Tacunga. Lleva casi 15 meses detenido por el caso Odebrecht. Fue sentenciado a 6 años de prisión como autor del delito de asociación ilícita en la trama de sobornos que montó la constructora brasileña. Así, Rafael Correa, quien gobernó el Ecuador por una década, ahora permanece alejado del país con al menos 15 investigaciones abiertas que lo esperan. Fue el entonces fiscal Carlos Vaca el que dio uno de los primeros sacudones a la Asamblea, presentando este audio. Pana, ¿cómo estás? Hola, hola Carlitos. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí? Pues hermano, saludándote. Eran el presidente del Legislativo, José Serrano, y el prófugo excontralor Carlos Polit. Aquí el tema es Vaca, hermano. Él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Pero en marzo, la disputa entre los dos funcionarios llegó al Pleno. El fiscal general del Estado hace público un audio en el que como víctima se hablan de bajárselo. Confieso haberme equivocado en atender esa llamada y haber compartido lo que allí consta. Con 103 votos de 106 asambleístas presentes, se destituyó a José Serrano como presidente de la Asamblea. Después de casi un mes, el fiscal también fue cesado, cumpliendo ese proceso político. Por la confianza que me dio el pueblo ecuatoriano, sí juro. El 14 de marzo, el Pleno decidió que sea Elizabeth Cabezas quien reemplace a Serrano y se convierta en la nueva presidenta de la Asamblea. Las disputas entre correísmo y morenismo fueron lo de menos. La asambleísta pedía $300, el 10% de mi remuneración aproximadamente. Es lo que se conoció como diezmos. Al menos una decena de asambleístas fueron señalados. Que nos revisen, discúlpenme, básicamente debajo de la cama. Norma Vallejo fue la única legisladora investigada internamente por el caso. Al no existir destitución por cobrar diezmos, se la acusó ante el Pleno de ofrecer cargos públicos, en base a los testimonios de sus ex empleados. ¿Será procedente que ustedes sean víctimas de una destitución sin prueba alguna, solo con una versión? Pero igual fue destituida, y no fue la única. En septiembre, la correísta Sofía Espín visitó a Diana Falcón, agente detenida por el secuestro del político Fernando Balda. Y otra comisión especial la investigó. La versión de la detenida fue determinante. Incluso podemos tramitar un asilo en Bélgica, donde le van a dar al expresidente Rafael Correa. O dime qué necesitas para ayudarte. Dime si es dinero, nosotros podemos conseguir lo que necesites. Espín defendió su cargo en la comisión y en el Pleno. Una visita enmarcada en la ley y en mi rol de mujer no es delito y aquí no lo han podido demostrar. 94 votos decidieron su destitución a pesar del rechazo del correísmo. Otro grupo de legisladores es investigado por la Fiscalía por los mismos diezmos. Son las secuelas del 2018 en la Asamblea. El mes de la consulta y en las urnas el país resolvió la muerte política de los servidores públicos condenados por corrupción, decirle que no a la reelección indefinida, eliminar la ley de plusvalía, pero también cesar en funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que sean funcionarios transitorios quienes evalúen a las autoridades de control.
El último día de ese febrero en la Asamblea Nacional se posesionaron los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. El trabajo de evaluación comenzó de inmediato. Una semana después de posesionados, los transitorios cesaban en funciones al superintendente de comunicación Carlos Ochoa, acogiendo una resolución de Contraloría por supuestas irregularidades cometidas cuando Ochoa era director de Gama TV. Acato, bajo protesta, lo resuelve. Cumplíamos el encargo del pueblo ecuatoriano, pese a quien le pese. Patalee quien patalee, proteste quien proteste. Que esas protestas y esos pataleos nos tienen sin cuidado. Y así fue. Al superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, lo cesaron por haberse posesionado 8 meses después de su nombramiento. Y el entonces defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, perdía su cargo por negarse a ser evaluado, desconociendo las facultades del organismo para ello. Pero las evaluaciones apenas comenzaban. Una de las más polémicas fue la del Consejo Nacional de la Judicatura. El proceso estuvo cargado de acusaciones. YAL y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los derechos humanos no nos va a detener. Este informe en ese aspecto no tiene ningún sustento y al contrario, podría estar involucrando algún oscuro interés de tomarse la Corte Nacional de Justicia. Resuelve, artículo 1, cesar en funciones y dar por terminado el periodo constitucional de los vocales del Consejo de la Judicatura. No quedaba títere con cabeza. Como fichas de dominó caían el superintendente de bancos Cristian Cruz, la superintendenta de compañías Suad Mansur, el superintendente de ordenamiento territorial Fernando Cordero. Y la misma suerte correría el Consejo Nacional Electoral, que quiso evitar la evaluación dando por iniciado el periodo de elecciones. Igual se fueron. La evaluación a la Corte Constitucional convocó la atención del país. Al final el resultado fue el esperado: destituidos por incumplir sus funciones. En total, 28 funcionarios fueron cesados en sus funciones, pero no solo de destituciones han vivido. En algunos casos nombraron reemplazos y también autoridades definitivas como el Procurador General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Transitorio estará en funciones hasta que se posesionen los nuevos integrantes, que serán elegidos por votación popular en marzo del 2019. Pero antes de irse, Julio César Trujillo quisiera que en consulta se determine un par de cosas. Personalmente creo que el consejo del cual forma parte debe desaparecer. En el tiempo que le queda al Consejo deben culminar los concursos públicos para designar fiscal general, defensor del pueblo, defensor público, tribunal contencioso electoral, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura y Contralor. Y el tiempo ya se les termina. Pese a que el 2018 fue un año decisivo para que el gobierno tome decisiones, la situación a futuro aún es incierta. Y es que al parecer, la economía sigue en terapia intensiva y no se recupera a los niveles esperados. Tanto así, que a inicios del año pasado, el Ministerio de Finanzas emitió bonos por $3.000 millones. Y no solo eso, hemos visto a 3 ministros de Economía y Finanzas en año y medio de gobierno. El primero, el académico Carlos de la Torre. Luego, en marzo, fue designada como titular de esa cartera de Estado María Elsa Viteri, exministra del correísmo. Si queremos hacer algo para el país, yo tengo que sentarme con la China para negociar. La funcionaria duró en el cargo solo 1 mes y medio. Es así como el régimen da un giro total en la política económica del país, pues en reemplazo de Viteri se designó al expresidente ejecutivo del Comité Empresarial, Richard Martínez, quien en los últimos años del correísmo fue crítico del manejo económico del país. El nuevo secretario de Estado cercano a las cámaras productivas llegó al cargo con una tendencia de menor gasto público, incentivos tributarios para los empresarios y atracción de inversiones. Es una situación fiscal que deviene de un desorden muy alto en el gasto público. Y es por ello que el Ejecutivo, a mitad de año, envió el proyecto de ley de fomento productivo a la Asamblea, el segundo paquete de reformas económicas del gobierno de Moreno. Pero pese al optimismo que despertó la normativa, las autoridades reconocieron una realidad: la necesidad de más deuda. El Ecuador necesita también más financiamiento para ir financiando los déficits futuros. Es por ello que en 2018, además de los bonos emitidos en enero, el gobierno ejecutó, por ejemplo, una operación con Goldman Sachs por $500 millones.
y otros 4 préstamos con organismos multilaterales y bancos del exterior por 1.185 millones. Además, el gobierno tuvo que enfrentarse en 2018 con otro panorama desagradable, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 3.270.000 personas contaban con un trabajo formal. Sin embargo, 4.990.000 no tenían un empleo adecuado. Y así como el régimen de Moreno regresó su mirada al sector privado, también volvió a China, país que otorgó un nuevo crédito para inyectar liquidez al fisco hasta finalizar el año. Sin embargo, eso no fue suficiente, pues tan delicada es la situación económica del Ecuador que no bastó con eliminar el subsidio a la gasolina súper y al diésel para los sectores pesquero y camaronero. El gobierno también decidió reducir el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, provocando un alza de 37 centavos por galón. Ahora, sobre el futuro económico del Ecuador, quedan más dudas que certezas. Lo que sí está claro es que para este 2019 se necesitarán nuevamente más de 8.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento, sobre el que aún las autoridades no han revelado las fuentes. El 27 de enero, un atentado alarmó a los habitantes del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. En un hecho sin precedentes en el Ecuador, las instalaciones de la policía de este cantón fronterizo con Colombia fueron destruidas por la explosión de un carro bomba. 14 policías resultaron heridos. Era apenas el inicio de una escalada de violencia que sembró terror y zozobra en el país. El presidente Lenín Moreno declaró estado de excepción en Esmeraldas y movilizó a policías y militares. Las autoridades del país por primera vez revelaron que una organización narcodelictiva colombiana denominada Oliver Sinesterra, comandada por Walter Arízala, alias Guacho, operaba en la zona y era el responsable del atentado. Días después, el 20 de marzo, en la parroquia Mataje, durante una emboscada, 4 militares murieron por la detonación de un explosivo y 10 fueron heridos. El grupo narcodelictivo colombiano le declaró la guerra al Estado, que perdió el control de la seguridad en esta zona de la frontera, pese al despliegue militar. 6 días después, el 26 de marzo, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, integrantes de Diario El Comercio, fueron secuestrados en Mataje. Estas fueron las últimas imágenes cuando salieron de un hotel. El 3 de abril, un medio del vecino país difundió un video en donde aparecían los 3 secuestrados encadenados en territorio colombiano. Se ratificó que el grupo de alias Guacho les tenía en su poder. Existe una prueba de vida, nos deja un poco tranquilos. Estamos pendientes, de pie, luchando para que regresen. Se instaló una mesa de crisis con la presencia de sus familiares. ¡Los queremos vivos! ¡Los queremos vivos! Tras el cautiverio, compañeros y amigos se movilizaron todos los días a la Plaza Grande para exigir su liberación. Pero las noticias no eran alentadoras. El 12 de abril, una vez más, medios colombianos informaron sobre el asesinato y circularon fotografías en redes sociales, pero las autoridades del Ecuador no lo confirmaron. Aquí hay mucha tristeza, mucha consternación entre todos los colegas que los conocimos. Al día siguiente, el presidente Lenín Moreno confirmó la noticia que devastó al país y en particular al periodismo. Estaba dispuesto a todos los sacrificios para que nuestros ciudadanos queridos regresen con vida, pero no va más. No va más, queridos compatriotas. Transcurrida una semana y el Ecuador, aún con la herida abierta del asesinato del equipo de Diario El Comercio, se confirmó sobre otro secuestro, el de Óscar Villasís y Katy Velasco. Ese mismo día, el presidente dio un ultimátum a sus ministros y estableció un plazo para que capturen a Guacho. Como esto no ocurrió, los ministros fueron reemplazados. Dos meses después del asesinato, en el mes de julio, se hallaron los cuerpos en el sector de Tumaco, departamento de Nariño. 8 días después, fueron hallados los cadáveres de Óscar y Katy en la misma zona colombiana,
y repatriados del Ecuador. Desde marzo de 2018, alias Guacho, responsable de los secuestros y asesinatos en Ecuador y Colombia, se convirtió en el delincuente más buscado por los dos gobiernos. En septiembre, el escurridizo criminal logró escapar herido durante un enfrentamiento en Tumaco. Cada vez más acorralado, su resistencia duró 2 meses, hasta que el 21 de diciembre, el presidente de Colombia informó sobre su muerte. Podemos confirmar que alias Guacho cayó en una operación y que ha sido abatido. Alias Guacho se llevó a la tumba muchos secretos del narcotráfico y sus nexos. Por ejemplo, en Ecuador se descubrió a una red de 7 militares activos que vendían municiones de las Fuerzas Armadas a la estructura criminal que la lideró. En la vía Quito-Payatanga dejó 24 muertos y reveló una de las más grandes estructuras de traslado de marihuana de Colombia a Ecuador y Perú, casi 600 bloques bajo el piso falso del narcobús. La coordinadora del viaje, detenida en Colombia, dio pistas de la identidad del cabecilla. Que era para justificar y lavar dinero de un político. Otras modalidades descubiertas este año fueron droga oculta en un velero, en un autotuning, entre maderas, en tanqueros, electrodomésticos e incluso 1 tonelada de cocaína en la base aérea de Manta. En el 2018 se han decomisado 90 toneladas de droga en el país. En junio, Ecuador dejó atrás la década de distanciamiento del correísmo con Estados Unidos y recibió al vicepresidente de ese país. Como parte de los acuerdos, llegó un avión militar norteamericano contra el crimen organizado. Estados Unidos va a trabajar con Ecuador en nuevas formas de enfrentar las amenazas de la seguridad. Los narcos han reclutado policías, militares, fiscales, jueces e incluso llegaron a la escolta presidencial, un sargento vinculado a una red narco. Es una gran osadía haber llegado a la seguridad de la máxima autoridad del Estado. La mayoría de la droga llega de Colombia, donde hay emisarios de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, aliados del Clan del Golfo y disidentes de las FARC, como el Frente Oliver Sinisterra de Guacho, que intentaban enviar droga a Estados Unidos, España, Grecia, Alemania, Bélgica y Australia, donde el kilo de cocaína puede costar $60.000, arrebatándole así casi $4.000 millones en decomisos en el 2018. Por su parte, el microtráfico dejó tras las rejas a más de 10.000 personas. Uno de los últimos hallazgos fue un mini laboratorio narco en Guayaquil. Estas imágenes se repitieron cientos de veces. El dolor y la impotencia de quienes sobrevivieron o de quienes no volvieron a ver a sus familiares, víctimas de accidentes. La Agencia Nacional de Tránsito publicó que entre enero y octubre hubo 1.802 fallecidos a escala nacional, es decir, un promedio de 6 personas al día. Un dato que alarma y pasa a ser más que una estadística, es la evidencia de la sangre en las vías. Escuché ya los vidrios nada más, porque yo vine atrás del chofer en la primera fila, digamos, de los asientos. Nos estrellamos, yo vi los niños volando en el aire, en el techo, fue horrible. Las cifras se dispararon entre agosto y septiembre, cuando hubo más de 60 muertos. En ese periodo, 12 hinchas de Barcelona fallecieron cuando regresaban a Guayaquil desde Cuenca en un bus que no tenía permiso para salir de Guayas. Otras 23 personas murieron en el accidente de un bus que transportaba a migrantes desde Colombia. Días después, las víctimas mortales fueron 11, tras el choque de un bus de transporte de pasajeros en Azuay. En otra unidad, pero en la provincia del Oro, murieron 12 pasajeros tras caer a un abismo. Y así la trágica lista siguió, mientras las autoridades de tránsito no lograban encontrarle solución al problema. Impusieron sanciones, anunciaron mano dura. La suspensión total de las operaciones
Incluso hablaron de evaluaciones a los conductores. Pero los accidentes siguieron y la realidad se hizo más crítica. Entre enero y octubre se registraron 21.127 accidentes de tránsito. El 80% de los casos fueron causados por la imprudencia del conductor, como distracción al manejar, exceso de velocidad o irrespeto a las señales. Eso nos preocupa, justamente le digo, es por la falta de capacitación. Un saldo negativo que deja una tarea pendiente para los involucrados, autoridades, conductores, usuarios y peatones, compartiendo la responsabilidad de evitar más muertes en las vías. Cientos de miles de venezolanos dormían en el puente Rumichaca en la frontera norte de Ecuador. Había niños, embarazadas y personas de tercera edad en las filas que parecían interminables. Dormimos todos en el suelo, en la calle, uno sobre el otro, arropándonos uno con el otro para aguantar el frío. La mayoría ingresaba con su cédula, pero Ecuador ordenó que desde el 18 de agosto debían presentar su pasaporte. Esto provocó una nueva oleada de venezolanos intentando pasar antes de esa fecha. Si Maduro nos hizo esa cochinada de bloquear todo, entonces es injusto que Ecuador también nos haga esto. El requisito solo duró una semana, pero mientras estuvo vigente, cientos optaron por entrar ilegalmente. Se convirtieron en caminantes solitarios de las vías. En ciertos tramos, iban a bordo de camiones y volquetas. El destino de miles era Perú, pero quienes se quedaron vivieron un viacrucis por empleo para enviar dinero a su país. Una crisis que denunció el presidente Lenín Moreno ante la ONU, lo que provocó una confrontación con Venezuela, que hasta hace poco era aliado de Ecuador. Estamos recibiendo diariamente al menos a 6.000 hermanos venezolanos. Queremos una acción continental para encontrar una solución. Le contestó el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez. Porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas. Y el gobierno de Ecuador expulsó a la embajadora de Venezuela en Quito, Carol Delgado. En respuesta, Venezuela expulsó a la encargada de negocios de Ecuador en Caracas y la declaró persona no grata. De acuerdo al Ministerio del Interior, de enero a octubre del 2018, 806.000 venezolanos ingresaron. De ellos, 671.000 siguieron hacia otra nación, mientras que al menos 135.000 se quedaron en Ecuador. Pero esa cifra sería más alta por quienes ingresaron ilegalmente. Sin embargo, para Maduro la situación económica es fructífera en Venezuela. Porque una característica de la migración venezolana es que sale del país con el bolsillo lleno de dólares. Lo mínimo que llevan, $5.000. Mientras los migrantes lo desmienten. No tenemos plata ya, no tenemos que comer, no nos hemos bañado. Así, miles de venezolanos se vieron obligados a caminar kilómetros y huir de su país para no morir ahogados de una crisis que no parece tener solución. El desangre en Nicaragua cobró más de 300 vidas hasta junio del 2018. Comenzó con una protesta contra reformas al sistema de pensiones. Y aunque el presidente retiró su decreto, el rechazo al régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo se había desbordado. Hubo pánico en las calles. Estamos todos aquí, refugiados, y nos están tirando a matar. ¿Pueden escuchar? Un periodista muerto en acción. Destruida. Represión sin medida. Hubo denuncias por corrupción y falta de libertades. Condenen la Organización de Estados Americanos. Pero Ortega acumula ya 20 años de poder. En Argentina, mientras tanto, Mauricio Macri cumplía 3 años de gobierno. Los sindicatos organizaron paros generales contra sus reformas económicas, mientras la justicia apunta a la expresidenta Cristina Fernández. Está procesada en 6 casos. Enfrentará un primer juicio oral el 27 de febrero. La investigan además como la jefa de una red que habría movido $60 millones en coimas, caso por el que también han sido llamados a declarar el padre y un hermano del actual presidente de Argentina. Brasil se vio conmocionado por la sentencia por corrupción contra el expresidente Lula da Silva, 12 años de cárcel.
Lideraba las encuestas para la presidencia, pero impedido por el fallo, lo sucedió Fernando Haddad en la candidatura. Los votos de Lula no fueron endosables y la elección se la llevó el polémico ultraderechista Jair Bolsonaro. Así Brasil abandonaba en las urnas el socialismo del siglo XXI. En Colombia, la derecha de línea dura del uribismo se hacía con la presidencia con Iván Duque. Y solo en México, un golpe de timón hacia la izquierda con Andrés Manuel López Obrador. Mientras el fantasma de la corrupción volvía a rondar a la política peruana. El presidente Pedro Pablo Kuczynski fue acusado de negociar votos a cambio del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Acorralado, renunció. Asumió el poder el vicepresidente Martín Vizcarra. 2018, un año agitado para la política latinoamericana. ...2018 registró una intensa temporada de huracanes en el Atlántico. La costa este de los Estados Unidos, el Caribe y el Golfo de México sufrieron los mayores efectos. Fueron arrasadas por el huracán Michael. Vientos de más de 200 kilómetros por hora golpearon esta parte del estado, destruyendo centenares de propiedades. Se reportaron 30 muertos en toda la trayectoria del huracán. Otras 33 personas murieron al paso del huracán Florence. Las pérdidas económicas por estos huracanes se estimaron en $60.000 millones. Uno de los ciclones de más larga duración, sin embargo, fue Leslie. Estuvo activo durante 21 días con un curso errático en el Océano Atlántico. Llegó a Portugal y España en la península ibérica y a regiones del sur de Francia. El continente asiático sufrió 2 eventos oceanoatmosféricos. El tifón Jebi en Japón y Manhut en Filipinas. Mientras el archipiélago de Indonesia fue azotado por varios terremotos y un tsunami que dejaron 1.350 muertos. Y en Tailandia, un drama inimaginado. 12 jóvenes integrantes de un equipo de fútbol y su entrenador se habían internado varios kilómetros dentro de una cueva que se inundó a causa de las lluvias. Quedaron atrapados durante 18 días. Experimentados rescatistas emprendieron una operación de salvamento. Al final, y en medio de los peores pronósticos, los deportistas lograron salir con vida. Tolerancia cero con la inmigración ilegal. La política más severa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los indocumentados. 2.000 familias fueron separadas. 2.300 niños fueron llevados a centros de detención mientras sus padres se enfrentaban al riesgo de ser deportados. La crisis migratoria se acentuó luego con miles de centroamericanos huyendo de la violencia en sus países. Trump ordenaba reforzar el paso con 5.000 militares y amenazó con retirar las ayudas financieras a países centroamericanos si la caravana no era detenida. Mejores relaciones tuvo en cambio con tradicionales enemigos. Cumbre de Estados Unidos y Rusia en Finlandia. Encuentro cordial, tras el cual el presidente Vladimir Putin, que había sido anfitrión de la Copa del Mundo, le pasó la posta para la organización de la Copa Mundial del 2026. Concretó la esperada reunión con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, después de meses de una encendida retórica belicista y tensiones por el programa nuclear norcoreano. Fueron imágenes impensadas años atrás entre un presidente de Estados Unidos y un líder de la dictadura comunista de Corea del Norte. Y mientras el Congreso de Estados Unidos amenazaba con imponer sanciones a Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, Trump salió al paso dándose por satisfecho con las explicaciones dadas por ese país. Quizás lo hizo, quizás no lo hizo, dijo Trump, refiriéndose a la supuesta responsabilidad de Mohammed bin Salman, príncipe heredero. Dura posición, en cambio, con aliados occidentales. Durante la cumbre del G7, puso contra las cuerdas a los gobiernos de Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, al amenazar con no firmar un acuerdo sobre aranceles y subsidios. Trump llegó a decir que muchos ven a Estados Unidos como una alcancía de la que todos quieren robar.
Así comenzaba el año 2018 en Venezuela. El piloto Oscar Pérez, que llamó a sacar a Nicolás Maduro del poder, fue atacado por la policía. En la masacre fallecieron Pérez y 5 miembros de su equipo. La comunidad internacional condenó el hecho e intensificó el rechazo al gobierno de Nicolás Maduro, que se perpetuó 6 años más en el poder. En unos polémicos y adelantados comicios fue reelecto y prometió reconciliación nacional. Pero esto no significó el fin de los ataques del régimen a la oposición. El 5 de agosto, un supuesto atentado contra Maduro interrumpió un desfile militar. El mandatario acusó al entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos y a líderes opositores de intentar asesinarlo. Así detuvo al diputado Juan Requesens y al concejal Fernando Albán, quien murió al caer desde el piso 10 de la sede del Servicio de Inteligencia. En paralelo, la crisis económica golpeó aún más a los venezolanos. La escasez de alimentos y medicinas se agudizó mientras la inflación creció sin control. La respuesta del gobierno fue una reconversión monetaria. Le quitaron ceros a la moneda, imprimieron nuevos billetes, pero nada detuvo la subida de los precios. Ante la desesperación, decenas de miles dejaron el país en una migración masiva. Se aventuraron a cruzar países enteros, incluso a pie, en busca de un mejor futuro. La ONU cifró en 3 millones los migrantes que han huido de Venezuela. 2.400.000 de ellos repartidos en Latinoamérica, mientras que 600.000 están en otras partes del mundo. Pero fue en Brasil, en el estado de Roraima, donde un grupo atacó a quienes consideraron invasores para hacerlos volver a Venezuela. Latinoamérica, Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron a funcionarios del gobierno de Maduro para presionar al régimen, contra el cual existe una demanda internacional por delitos de lesa humanidad. Hoy salí desde mi casa a trabajar, como siempre por mi patria y por mi hogar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar.